Bueno, ¿se acuerdan que habíamos comenzado con los principios? Habíamos visto los dos primeros. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y las epístolas interpretan los evangelios. Hoy vamos a continuar con pasajes universales interpretan pasajes locales. Y tenemos ahí un par de textos para que vayan buscando. El de Juan 13 y Filipenses 2. Pero antes vamos a leer la definición del punto 3. Pasajes universales interpretan pasajes locales. Se entiende por pasaje local aquel que describe, detalla o presenta características de una región, un tiempo y una cultura determinada. Los pasajes universales son aquellos que ayudan a interpretar el principio espiritual que encierran un pasaje local. Juan 13, 1 al 7, Filipenses 2, 1 al 8. Bien, ¿vamos a esos textos? Lo tengo en Juan. Bueno, ¿qué dice Juan 3? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este pasaje resulta uno de los más típicos en el contexto de la última cena. Esto sucedió antes de la última cena. ¿Qué es lo que hace el Señor? Agarra una palangana, una toalla, y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Bueno, ahí tenemos, el caso de Pedro, ¿no? Pedro siempre mandaba. Dice: Señor, ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Y bueno, yo me imagino la escena, ¿no? Me sonrío porque me lo imagino a Pedro. Cuando el Señor le dice: Pedro, si no te lavo los pies. No, está bien, lavame, no solo los pies, sino lavame todo, bañame. Pero acá hay una enseñanza, ¿no? Hay un principio espiritual. Hay un principio espiritual que Jesús al final, los últimos versículos, un poco lo explica. Porque ejemplo os he dado, dice, ¿no? ¿Para qué? Para que así como yo hago con ustedes, también ustedes hagan entre ustedes. Y acá es donde entra lo que en la definición tenemos como un pasaje local. ¿Por qué decimos que es un pasaje local? Porque contiene una costumbre local, regional y temporal. En ese contexto, el lavar los pies era una práctica habitual.
Y más aún en ese contexto geográfico. Ahí no había asfalto, ahí no había... Eran calles polvorientas, arena. Caminaban, no se bajaban de ningún auto cuando llegaban a algún lado, a lo sumo de algún burro, de algún camello, de alguna... ¿Se imaginan ese contexto, no? Es como caminar acá, uno va al monte, al campo, y bueno, anda por caminos así. Aparte tenían sandalias. Sandalias. Claro, no había... Claro, estaban bastante negritos los pies. ni borcego. Entonces, eran distancias que había que a veces caminar, largas. Cuando alguien llegaba a una casa, ¿qué era lo habitual? Y más si era una casa que tenía sirvientes, ¿no? Empleados domésticos. Cuando llegaba alguien a una casa, como un gesto de hospitalidad y para hacer sentir cómodo a aquel que venía de un viaje o de caminar un rato largo, se lo hacía sentar, venía el sirviente con el agua, con la toalla, y le lavaba los pies, pero no porque lo trataran de sucio el que venía, sino porque era una especie de acto... Amabilidad. Sí, pero aparte, claro, tenía que ver con reconfortarlo después de semejante caminata. O sea, no era solo sacarle el polvo, era lo que produce el agua. ¿Viste cuando uno se lava los pies después de caminar? ¿Uno qué hace? ¿No? Y mueve los dedos. Porque reconforta, es como que te ayuda a recuperarte después de una caminata. Y bueno, imagínense esa escena, en ese contexto, era un gesto también hasta de amor y de hacer sentir bien a la persona que llegaba. Pero lo hacían los siervos, no lo hacía el dueño de casa. Era algo que estaba destinado al personal doméstico. Por eso Pedro tiene esa reacción inicial. No, Señor, vos me vas a lavar los pies a mí, vos sos el Señor, yo soy el siervo. O sea, yo te tengo que lavar los pies a vos. Por eso esa reacción inicial. Entonces ahora entendemos mejor por qué la reacción de Pedro. Porque justamente el Señor es el que agarra la palangana y la toalla y tiene ese gesto, que era para los siervos. Por eso después, al concluir el pasaje, el Señor les explica por qué hizo eso. Les estaba dando una lección. Bueno, esto que hace la servidumbre, lo tienen que hacer entre ustedes. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, ¿por qué decimos que esto es un pasaje local? Porque tiene que ver con ese contexto, con ese tiempo, con esa cultura, muy, muy de ahí. ¿Hoy se sigue practicando lo mismo? Porque ya no es necesario, porque bueno, no es necesario en una ciudad como la nuestra o las grandes ciudades, ya no tiene que ver con la cultura oriental, nosotros estamos en otra cultura, en otro tiempo, pero el principio espiritual sigue estando vigente, ¿o no? Bueno, ¿qué hace Jesús con esto? Lo menciona, lo enseña, baja esa línea para los discípulos con el ejemplo de lavarse los pies. Ahora vamos al otro texto de Filipenses 2. No. ¿Qué hace Pablo acá en Filipenses 2? ¿Leo? Dale. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es para todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermoso, clásico pasaje de Filipenses 2, que tiene como centro, como tema central, la humildad. O sea, y lo pone a Cristo como ejemplo de alguien que se humilla. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Acá asociamos con lo de el caso del lavado de los pies. Sí. Ahí Jesús toma forma de siervo, de sirviente, ¿no? Pero acá Pablo, ¿qué hace? Profundiza eso, lo desarrolla y agrega cosas que no están en el Evangelio. ¿Se dieron cuenta? Es como que amplía el principio que toma Jesús en el Evangelio. ¿Y qué hace? ¿Habla acá de lavar los pies? No está diciendo sigan manteniendo la costumbre de lavarse. No, eso era lo local, lo cultural, lo temporal. Pero ¿qué hace Pablo? Destaca el principio espiritual. Humillarse. Ahora, no solo eso, sino que dice cómo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo tenemos que tratarnos entre nosotros? Entonces, volvemos al pasaje de Pablo, y ahí es como que se explaya y agrega cosas prácticas. Completad mi gozo, dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya acá hay algo profundo. Uno diría, pero ¿cómo? Si todos somos distintos, no todos vamos a pensar lo mismo ni a sentir lo mismo. Pero en lo que es fundamental, en las cosas, en los principios espirituales, ahí sí tenemos que estar de acuerdo. No podemos tirar uno para un lado y otro para el otro. Sientan lo mismo. Aunque seamos distintos, nosotros somos todos distintos, pero en cuanto a nuestra fe y a nuestra comunión, en aquellas cosas que creemos que es lo mismo, y nos tenemos que defender a muerte unos a otros. No me toquen a la Albu, no me toquen al Luca, ¿no? Somos todos distintos, pero yo tengo que respaldarlos, orar por ustedes, acompañarlos. Claro, si ¿qué necesitan? ¿Están enfermos? Bueno, orar, pero también ver de qué manera acompañar en un proceso de prueba, porque formamos parte de la misma familia. Se está refiriendo a eso. Somos uno en Cristo. Sintamos lo mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como. ¿Qué dice ahí el versículo? Humildad. Acá aparece la palabra humildad. Entonces, ¿se queda con eso? No, sigue explicando, ¿no? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No fue lo que hizo Jesús cuando le lava los pies a los discípulos? Estimó a sus discípulos como superiores a él, por eso él toma forma de siervo. Bueno, también dice que entre nosotros tiene que haber ese mismo espíritu. Considerarnos superiores o inferiores. Inferiores.
¿En qué sentido? En el sentido de que nadie delante de Dios es mayor o tiene una categoría mayor que otro. No, yo estoy acá de este lado del escritorio sirviéndolos a ustedes, no sirviéndome de ustedes. Les podría decir, traigan criollito, traigan más mate. Hay algunos vivos que lo hacen, ¿no? Bueno, que hay muchos vivos que negocian con la fe y se sirven de la gente. Pero no. Y ustedes también renuncian a muchas cosas, dejan de hacer otras cosas para venir y dedicar este tiempo, ¿no? Bueno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra cosa bien práctica. ¿Vieron cómo Pablo sigue agregando a lo que dijo Jesús más cosas que ayudan a que uno pueda entender el principio? Bueno, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, ese sentir de tomar forma de siervo. O sea, ¿se va entendiendo este principio? Bien, en la enseñanza lo entendemos. Ahora, en el principio, para la hermenéutica, nos vamos a encontrar con muchos pasajes en la Biblia que citan cosas, pero como si fueran tituladas nomás, sin desarrollarse plenamente, en este caso en los evangelios. Pero en una carta vemos que el autor de la carta toma ese principio que dejó Jesús y lo amplía, lo desarrolla, y lo transforma en un principio universal, general, que se aplica a todos los tiempos. Hay algunas denominaciones, y una vez cada tanto se practica el lavado de los pies en algunas iglesias. Las católicas. La católica, bueno, el Papa, vieron que a veces cuando llega, no me acuerdo qué fecha, En Pascua, antes de Pascua. Claro, hace como un acto simbólico el lavado de los pies. En algunas iglesias evangélicas también se practica cuando tienen la Santa Cena. Antes se practica el lavado de los pies. Ya avisan con tiempo, cosa de que vengan con las medias sanitas, sin agujero. Acá nos vamos a las 5 de la tarde. Bueno, y acá hay que avisar con tiempo también. Son un montón. Pero se sigue practicando y se mantiene. ¿Por qué? Porque interpretan el pasaje local como un sacramento casi. ¿Qué es un sacramento? Bueno, tenemos que entrar en otro tema, pero no sería como lo que hablábamos la otra vez, que se interpreta de forma literal. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque un sacramento es algo que se instituye, en este caso, que Jesús mismo instituyó. La Santa Cena. Por ejemplo, el bautismo es un sacramento, ¿o no? Es un sacramento que las iglesias evangélicas mantienen porque Jesús lo mandó. Claro. No así la comunión y la confirmación, por ejemplo, en la católica. Claro. La iglesia evangélica tiene dos sacramentos, bautismo y Santa Cena. ¿Por qué? Porque tanto el bautismo como la Santa Cena fueron instituidas por el Señor. Hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, o sea, Jesús pone la Santa Cena en este caso como algo que debemos mantener cada vez que nos reunimos o que nos juntamos para comer, hacer memoria de Él. Que no necesariamente tiene que ser una vez por mes o todos los domingos o una vez cada 6 meses, porque no se habla de cada cuánto hay que hacerlo, pero sí se enseña que hay que hacerlo. Bueno, en el bautismo también, Mateo 28 al final, la gran comisión, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos. Bautizando, enseguida dice, bauticen. ¿A quiénes? A los que crean, a los que primero sean discípulos. No se enseña el bautismo de niños, sino se enseña el bautismo de aquellos que primero creyeron y fueron discípulos. Ahora, si vamos al caso, el lavado de los pies casi es un sacramento. ¿Se dieron cuenta?
¿Se dieron cuenta? Si volvemos a Juan, Jesús casi que lo pide explícitamente. Acá cuando dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No es una orden del Señor, ustedes también se tienen que lavar los pies los unos a los otros. Claro. ¿Ve? Ahí hay un pasaje que dice que hay que lavarse los pies. Así que el domingo se me vienen todos con las medias sanitas y los pies limpitos. Que no ¿La haya uña cortada? La uña cortada. No. A la ley. Bueno, pero aparte, ¿dónde estamos? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también le debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué no es un sacramento entonces? Bueno, porque acá entramos a aplicar la cuestión de este método. ¿Por qué decimos que es un pasaje local que se interpreta por un pasaje universal? Porque tenía que ver con ese contexto. Lo mismo el uso de la mantilla, el uso del velo. Sí, se usó mucho tiempo. O sea, yo iba a una iglesia hace años en donde la mujer para entrar a la reunión tenía que ponerse una mantilla, un velo en la cabeza. Todavía hay comunidades en el Oriente que las mujeres, especialmente los musulmanes, ¿no? En el Islam la mujer tiene que, no solo la cabeza y la mitad de la cara. Tiene que ver con una costumbre local. Ellos la mantienen, tiene un simbolismo, tiene una razón. Tenía que ver con el respeto que tenían que dar al hombre, al esposo en este caso, porque había mujeres que tenían que cubrirse y había mujeres que estaban habilitadas a no cubrirse, a no cubrirse el rostro. Esas eran las solteras. O sea, había todo un sentido para el uso de esa costumbre o de esa moda. Ahora, uno va a 1 Corintios, en donde se habla del uso del velo, y Pablo lo enseña como un principio espiritual que hay que mantener. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa cultura, y en Corinto especialmente, el uso del velo era importante por la corrupción que había, ¿no? Quiere decir eso que hoy todas las mujeres, no solo en la iglesia, por la calle tenían que usar el velo. ¿Quiere decir que hay que mantener eso? Porque Pablo lo escribió. O sea, tenía que ver, sí, con una cuestión cultural, temporal, en ese momento de la historia, por una razón entendible. Pero ahora estamos en otro tiempo, en otra cultura, en donde sí, también habría que cuidarse de algunas cosas, ¿no? En cuanto a cómo uno se viste o qué insinúa, pero no es que es un sacramento que hay que mantener, tanto el uso del velo como el lavarse los pies, o como otras costumbres que uno puede encontrar en la Biblia, ¿no? Por eso decimos que eran pasajes para ese momento, para ese contexto local. Sí, lo que tenemos que conservar es el principio espiritual que se amplía en el pasaje universal. Filipenses. En este caso, el pasaje local, ¿cuál es? De los que leímos. Juan. Y el pasaje universal, Filipenses. ¿Se entendió esto? Bien. Pasamos al otro principio. El cuarto, pasajes doctrinales interpretan pasajes incidentales. Es muy parecido al anterior, pero acá vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, Karina, ¿te animás a leer el 4? Sí, leo. Pasajes doctrinales interpretan pasajes incidentales. Un pasaje incidental es aquel que ocasionalmente toca un tema sin llegar a profundizarlo o menciona solamente una parte sin desarrollarlo en su totalidad. Un pasaje doctrinal es aquel que, por el contrario,
desarrolla claramente un principio espiritual, no dejando nada librado a una posible interpretación contradictoria, sino más bien completando la idea de un pasaje incidental. Los ejemplos están en Santiago, Efesios y Romanos. Bien, vayan buscando esos pasajes y vamos a tratar de detectar acá cuál sería el pasaje incidental primero. Leemos que un pasaje incidental es aquel que trata un tema sin desarrollarlo en profundidad. Menciona una idea o un concepto, pero después eso se desarrolla en un pasaje doctrinal que es el que profundiza eso y lo desarrolla de una manera más completa. ¿Quién tiene Santiago 2.14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Era hasta Hasta el 26. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow. Clásico pasaje de Santiago, de la carta de Santiago, que fue muy debatido en su momento y casi no entra en el canon bíblico porque encontraba oposición, especialmente en aquellos que bregaban por la justificación por la fe, en la época de la Reforma Protestante. Martín Lutero era uno de los que odiaba a Santiago, la llamaba la epístola de paja, como que eso era una carta que no merecía, no era importante para que esté considerada como inspirada. Justamente por este tema. Después de leer esto, uno dice, entonces nuestra justificación no es por la fe, es por las obras. Porque clarito lo dice Santiago, ¿no? Y se preocupa por poner de relieve la importancia de las obras. ¿Es contradictorio con la enseñanza bíblica? Aparentemente hay una contradicción con lo que Pablo enseñaba. Después seguimos meditando en esto, pero vamos a los pasajes de Efesios. Capítulo 2 y capítulo 5. A ver, ¿quién de los que está conectado se anima? Efesios 2, después es Romanos 5. ¿Y qué dije yo? Efesios 2 y capítulo 5. Y Romanos 5. Está grabado. Tenemos testigos en Buenos Aires. Téngame paciencia. Bueno, ¿quién tiene Efesios 2, 1 al 10? Que se anime. Ana María. Yo puedo leer, hermano. Bueno. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Clarito lo de Pablo también, ¿no? Y es como que él se encarga de poner énfasis en que no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ah, mirá qué cantidad de obras que hice para merecer la salvación. Ya me la gané por las obras que hice. No, dice Pablo, no es así, no es por obras. Entonces acá comparamos con lo que leímos de Santiago y encontramos que entre Pablo y Santiago había una contradicción o una aparente contradicción, porque uno hablaba de la importancia de las obras y acá Pablo habla de que somos justificados por la fe en Cristo, por creer en Él. El otro texto es Romanos 5, 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez Pablo dice que somos justificados por las obras. No, por la fe. ¿Qué? ¿Qué están haciendo los dos? ¿Ve? Los tengo que separar como chicos. Sí. Corta el cordón. Porque soy así, ¿no? Corta el cordón. Corta el cordón. Bueno, justificados, dice Pablo, por la fe, otra vez. Por la fe. Entonces, acá tenemos que detectar cuál es el pasaje, en este caso, incidental. ¿Qué les parece a ustedes? El último, ¿El de Efesios, el de Romanos? No, para mí Santiago. Sí. Santiago 2, 14, puede ser incidental. Pero pasan los tres. ¿Por qué Santiago 2? Toca un tema sin llegar a profundizarlo o menciona solamente una parte sin desarrollar en su totalidad. Bien. En Santiago, sí, Y después en Efesios 2 es como que queda como más claro, como Claro, que es claro. realmente la doctrina. Exactamente. Estamos de acuerdo. El pasaje incidental es Santiago. Ahora, ¿por qué decimos que es incidental? Porque en realidad, Santiago, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que pretende con eso que escribió? ¿Cuál es el énfasis que él pone? Vamos a volver a Santiago. A ver si se dan cuenta. El espíritu que hay en Santiago cuando habla de las obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si uno compara con lo que decía Pablo, Sí. la fe es la que nos salva. Somos justificados por la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, voy a orar por vos. Bueno, está bien.
pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Santiago está negando la fe? No. ¿Está reemplazando la fe por las obras? Piense. No. Para mí que habla de dos tipos de fe, hermano. Habla de una fe que por ahí está muerta y otra fe que salva. Otra fe que es viva. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Santiago con este pasaje? ¿En qué pone énfasis? En que esa fe que está se tiene que reflejar con las obras que demuestran esa fe. Son ser hacedores de la palabra. Claro, o sea, sí está bien, la fe para la salvación es una cosa importante, necesaria y fundamental. Si no hay fe, si no creemos en la obra de Cristo, en la cruz, para nuestra salvación, y bueno, estamos en el horno, con papa y cebollita y algún ajito, y estamos en el horno. Si no creemos, si no aceptamos por fe la obra de Cristo. Pero acá lo que Santiago dice es que esa fe, si es una fe genuina, se va a manifestar ¿cómo? En accionar diario. Es el ejemplo de Abraham. Abraham siguió creyendo en la promesa que Dios le había dicho de que le iba a dar un hijo, y cuando le dio el hijo que le pidió que lo sacrificara, Abraham siguió creyendo que Dios iba a seguir manteniendo esa promesa. Entonces su fe no murió. A pesar de ese tema tan difícil, dice, pero me lo acabas de dar y ahora me lo estás pidiendo. Bueno, allá vamos, Dios va a proveer. Y fue así. Es como que no murió esa fe, Claro. sino que se mantuvo firme. No, ahí bueno, dentro de este pasaje que leímos, Santiago dice, pero alguno dirás, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago está mencionando la fe como base, pero está agregando que esa fe se refleja en obras de amor, Lo genuino. ¿no? ¿Hay contradicción con Pablo? No, sino que se complementan. Pablo no está en contra de Santiago cuando dice que la fe sin obras, cuando dice que el hombre no es justificado por las obras de la fe. Claro, por supuesto. Y Santiago tampoco contradice a Pablo si dice esto, porque él no está negando una fe existente, la está confirmando. Yo te voy a mostrar mi fe con obras de fe y de amor. Obras de amor que se motivan por esa fe. ¿Se entiende? No hay contradicción, sino que se complementan. Ahora, Pablo sí lo que hace es desarrollar la doctrina de la salvación por la fe, arrancando desde el punto de partida. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Y empieza a desarrollar justamente el estado espiritual en el que estábamos, y que de ese estado espiritual de muerte, solamente por creer en la obra de Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, somos salvos, porque aceptamos el sacrificio de Cristo como válido para nuestra salvación. No tenemos que hacer nada más para nuestra salvación que creer en la obra de Cristo. Esa decisión, ese acto de fe, como consecuencia después va a producir obras. O sea, ¿Quiere decir algo? no hay ninguna contradicción, pero Pablo es el que desarrolla de una manera más extensa la doctrina. ¿Alguien quiere compartir algo? Karina. Escuchamos. Yo quiero justificar que dije mal la respuesta porque dije romano. Yo acá leo, por ejemplo, ¿no?, que el pasaje doctrinal es aquel que, por el contrario, desarrolla claramente un principio espiritual, no dejando nada librado a una posible interpretación contradictoria. Entonces, Santiago no contradice, no deja una posible interpretación contradictoria a lo que Pablo dice en Efesios.
También. Entonces yo, por ejemplo, Efesios sí identifiqué que era un pasaje doctrinal, ¿sí? Porque Pablo ahí explica que es un don, la gracia, que somos salvos. En cambio, Romanos, para mí, ¿no? Lo que yo estoy viendo, como que deja, sí, bien en claro, pero como que no desarrolla todo el principio espiritual como sí lo hizo en Efesios y como Santiago explica, ¿no? En su carta sin contradecir a Pablo. Es lo que yo pensé. No, está bien. Por eso dije... Está bien, porque en realidad Romanos sigue siendo Pablo el que continúa con el tema. O sea, Pablo lo desarrolla más teológicamente, con más explicación, con más profundidad, tanto en Efesios como en Romanos, como también en otros pasajes. O sea, ahora pusimos esto para marcar la diferencia de un pasaje incidental con un pasaje doctrinal. Decíamos también que hay una similitud con el principio anterior, pero ¿cuál es la diferencia acá? Habíamos dicho anteriormente un pasaje local con un pasaje universal. Sí. ¿No? Sí. ¿Cuál es la diferencia con el punto anterior? Que no se trata del contexto, o como que no es puntual. O de la cultura. En el pasaje local, el tema ahí en cuestión es una costumbre. Es una costumbre que tiene que ver con lo cultural. Acá no es una costumbre, acá es un tema doctrinal. ¿Se entiende la diferencia? Son parecidos en el planteo, pero una cosa es una costumbre o un hecho cotidiano o una tradición de ese momento. Acá estamos hablando de que se trata de una doctrina o de un tema ya teológico. ¿La justificación por la fe o por las obras? No, nosotros creemos que la justificación es por la fe y las obras son el resultado, la consecuencia de esa justificación por la fe que se tiene que manifestar. ¿Por qué este principio es importante? Porque en la práctica nosotros nos vamos a encontrar casi todos los días con gente, yo estuve ahí, porque yo me crié en la Iglesia Católica, catecismo, comunión, o sea, la tradición católica que nos enseñaba. Que ahora un poco se están acomodando un poquito más, pero en ese momento era la justificación por la fe más las obras. O sea, el planteo del catecismo, y todavía sigue manteniéndose ese principio, en la Iglesia Católica es que somos justificados por la fe más las obras. En donde las obras pasaron a tener la misma categoría que la fe, en donde, bueno, yo cumplo con obras. No importa si para ganar lo necesario para hacer una obra estafé a alguien, porque bueno, el fin justifica los medios. Ese tipo de frases tiene que ver con esto también, pero no tiene que ser así. Ahora, nos vamos a encontrar con gente que piensa que yo hago el bien. Sí, bueno. Hago el bien es hacer obras. No me peleo con nadie, me llevo bien con los vecinos, con la familia, no robo, no estafo. Comunión con Dios, porque ellos en su vida Claro, cotidiana actúan bien, entonces no necesitan ni leer la Biblia ni nada porque no hacen ningún mal. Bueno, este ejemplo de la justificación por la fe, si bien nos ayuda a ilustrar un principio de hermenéutica, en la práctica nos vamos a encontrar con gente que lo interpretó, hizo una hermenéutica, una eisegesis negativa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, acá dice que hay que hacer obras, y yo hago obras, o hasta pongo plata. Y no solo en la Iglesia Católica esto se mantiene, en la Iglesia Universal, o en las sectas que ponen énfasis en las obras. Vos no te hagas problema, doná tu casa, tráeme la escritura de tu casa o de tu vehículo y te garantizo un terrenito en el cielo. No te hagas problema por tu salvación, ya cumpliste con Dios. Bueno, no lo dicen así, esa cosa del triqui nomás.
Pero ¿se da a entender eso o no? Porque no se está haciendo una buena hermenéutica. Para tener una hermenéutica sana, yo tengo que tomar en cuenta estos principios y no tomar aisladamente un pasaje, en este caso un pasaje incidental, para justificar una doctrina que está explicada de una manera más completa en otra parte de la Biblia. Entonces yo tengo que conocer todo lo que dice la Biblia sobre este tema doctrinal. ¿Se entiende el punto? O sea que un proverbio podría entrar dentro de un pasaje incidental. Un proverbio. Los proverbios en general. Porque es como que, por decirlo así, es cortito, como que te marca algo, pero no desglosa sobre eso, es como que es eso y nada más. Pero después, si vos seguís leyendo la Biblia, es como que encontrás pasajes que te suenan a algún proverbio o algún salmo, por ejemplo. Pero bueno, son así como precisos. Sí. En toda la Biblia, como vimos acá este ejemplo, nos vamos a encontrar con pasajes que brevemente dicen algo, citan algo, que después en otro lugar se desarrolla. Los salmos, los proverbios, Eclesiastés, no sé, libros poéticos, libros históricos, pueden tirar alguna frase. Ah, mirá, acá lo dice. Pero bueno, vamos a interpretar esto a la luz de toda la Biblia. Bueno, tiene que ver con el último de los principios. Interpretar el texto según el contexto inmediato y el contexto general de toda la Biblia. Así que, aparte tiene que ver también con hermenéutica especial. Ahora estamos en hermenéutica general. ¿Por qué? Porque la hermenéutica especial, como dijimos en algún momento, se enfoca en analizar o en estudiar los géneros literarios. Un proverbio es un género literario, no es doctrina. O sea, no podemos tampoco sacar doctrina para nuestra fe del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede ayudar a ilustrar una doctrina que está desarrollada en el Nuevo. Pero esos son, creo que algo habíamos hablado de esto, pero si no lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero a mí me interesa que si estos principios que vimos hoy quedaron claros, la diferencia entre pasaje local y pasaje incidental, y cómo hay que interpretarlos. Un pasaje local con un pasaje universal y un pasaje incidental con un pasaje doctrinal. Bueno, ya estamos. ¿Cómo se fue rápido? Sí. Pastor, ¿Sí? y el pasaje ese que también amplía el apóstol Pablo, creo que fue, no sé si, a ver, ¿dónde eran? Corintios puede ser, que dice que las obras serán manifiestas un día y la obra de cada uno, el fuego la probará. Sí. Dice algo así, ¿no? Será revelada y si resiste el fuego quiere decir que tiene que ser una obra, o sea que cada cristiano siempre está obrando y Dios va a probar todas esas obras un día. Sí, sí, seguro. Y eso sería un pasaje doctrinal. Ese es un pasaje doctrinal, pero tratando otro tema, porque ese pasaje habla del tribunal de Cristo, habla del momento en donde todos los cristianos van a ser evaluados por las obras que hicieron, pero no para determinar si va a ser salvo o va a ser condenado, sino para recibir más o menos recompensa. O sea, el tema doctrinal de ese pasaje tiene que ver con las recompensas, las coronas que van a recibir aquellos que han servido al Señor. Se va a evaluar con qué motivación lo hicieron, qué tipo de obra es, si fue oro, plata, piedras preciosas, heno o hojarasca. Está hablando de diferentes tipos o calidad de obra. Eso es lo que va a ser evaluado para ver si va a recibir más o menos recompensa. Pero no tiene que ver con la salvación, porque el mismo pasaje habla de que si bien, dice, todos van a ser salvos, aunque así como por fuego.
O sea que vamos a entrar medio por el pelo chamuscado. Pero no está en riesgo la salvación. O sea, la doctrina que desarrolla ese pasaje tiene que ver con eso. Pero sí, está hablando de obras. O sea, está en relación con lo que estábamos viendo recién, ¿no? El cristiano tiene como fruto de su fe obras de amor que tiene que hacer. Bien, ¿está interesante? ¿Les gusta el tema? Bueno, vamos a seguir la semana que viene. Y bueno, y ahí vamos a ver otros ejemplos también que están buenos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra compartida. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos edificas con cada enseñanza. Gracias por la vida del pastor, Señor. Te pedimos ahora que en tus manos, Señor, podamos estar confiando el regreso de cada uno de los hermanos a su hogar, que podamos estar también descansando, Señor, que podamos estar confiando que cada enseñanza que nos has dado, Señor, sea para edificación y para llevarla a cabo, Padre. Te pedimos ahora que podamos terminar este día en paz, en armonía, Señor, sabiendo que tú nos renuevas en cada mañana, Padre. Te pedimos por un buen descanso, Señor, que bendigas a cada uno y a cada familia representada en cada uno, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.